Muy buenos días y bienvenidos a Casa América, al encuentro Amenazas actuales a la seguridad de las Américas, una respuesta multidimensional que organizamos junto con la Organización de Estados Americanos. En primer lugar, quiero saludar a Iván Márquez, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, y a Jesús García Fuster González, coronel de la Guardia Civil y jefe de la División de Crimen Organizado del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Y Sol Purita, especialista principal de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas. Hoy nos convoca aquí un tema esencial para las sociedades del continente americano, las amenazas actuales a la seguridad a lo largo de todos los países y la necesidad de plantear respuestas desde un enfoque multidimensional. En la actualidad, el panorama de seguridad en las Américas es complejo, pues convergen al mismo tiempo una gran variedad de desafíos como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la violencia armada, la trata de personas, el tráfico ilegal de armas, la corrupción, la desigualdad y un debilitamiento institucional y democrático también en muchos casos. A ello se suman además fenómenos que han cobrado mucha fuerza en los últimos años, como la ciberdelincuencia o el uso indebido de tecnologías digitales. Y según las encuestas del Latinobarómetro, la preocupación por la seguridad es el número 1 en prácticamente todos los países de la región, lo que a su vez tiene un impacto en la estabilidad política y en la aparición de populismos de izquierda y derecha que plantean alternativas simplistas, incluso a veces obviando las reglas del Estado de Derecho. Analizar estos retos y profundizar en el conocimiento de los marcos institucionales existentes es el espíritu que anima esta conferencia, en la que contamos con voces de extraordinario prestigio y experiencia, quienes nos ayudarán a reflexionar y a debatir posibles soluciones más integrales. La OEA ha sido un referente en la formulación de marcos normativos y de cooperación regional, y España, a través de sus instituciones de seguridad, de inteligencia y de cooperación, ha demostrado su compromiso constante con la estabilidad y el desarrollo de la comunidad iberoamericana. Y la seguridad, el tema que nos convoca hoy, volverá a ser un tema candente para la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en esta ciudad en prácticamente un año. Agradezco una vez más a la OEA por propiciar este encuentro, a nuestros invitados hoy y a todos ustedes por su presencia y bienvenidos a Casa América. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, director general. Bueno, qué gusto verles. Agradecer también a la misión de España ante la OEA, a través de la embajadora Montón, que ha facilitado también el contacto desde exteriores, con Casa América. Muchas gracias. También agradezco la presencia, y permítanme, al embajador Carlos Abella, que está presente también, al embajador Gonzalo Salazar, nos conocemos ya de tiempo, que es su director general de Sanciones, Cooperación Internacional, Drogas y Delincuencia Organizada. José Luis Galán también, su director general de Mercosur y organismos multilaterales. Veo también que está el Plan Nacional sobre Drogas, Elena Álvarez, el Ministerio de Defensa también, de Interior, veo también de Policía Nacional, gracias por el día de esta semana, las actividades que hemos hecho con ellos, de instituciones penitenciarias, también veo universidades aquí presentes, gracias a la Universidad de Comillas, que nos colabora tanto en algunas cuestiones. Y, bueno, de El Salvador también veo que está aquí representado de la embajada, a estudiantes, bueno, el resto de participantes, especialistas que están conectados y que van a ver esto también luego en el canal de YouTube. Bueno, como decía el director general, tenemos un panel aquí de primera línea. Es un honor estar en Casa América para abrir este diálogo sobre amenazas actuales a la seguridad en las Américas y ver una respuesta multidimensional. Para ello, pues tenemos a dos magníficos panelistas. Desde CISCO está el coronel Jesús García Fuster, que es jefe de la División de Crimen Organizado de España en CISCO. También al secretario Iván Márquez, mi jefe, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, y como moderadora al especialista Sol Purita, que además es fiscal en Argentina y ahora mismo trabaja en la Organización de Estados Americanos dentro de la CICAD, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. No voy a demorarme mucho porque yo creo que están más interesados en escuchar a los panelistas que a mí, pero realmente yo agradezco mucho la presencia y el trabajo que se hace a dos lados del Atlántico. La cooperación entre España y la OEA es fundamental en muchísimas materias, lo es también en temas de seguridad. Enfrentamos con temas complejos, multidimensionales, transversales,
que abarcan muchísimas dimensiones y aristas. No es un tema fácil. Muchos de las amenazas se van a hablar en el panel del día de hoy. Y también ver propositivamente algún tipo de soluciones, respuestas que pueda haber a las amenazas a las que nos encontramos en el día de hoy. Por eso es importante que entre España y la OEA de las Américas haya una agenda común de colaboración, que se reconozca que la seguridad no es solo un tema de defensa, de control, sino que sobre todo incluye temas de justicia, de desarrollo, abordar la causalidad de estos temas también con un enfoque de derechos humanos y de desarrollo. Desde la OEA concebimos la seguridad multidimensional como un marco vivo, activo, dinámico, en constante evolución y que abarca desde el combate al crimen organizado, a ciberseguridad, prevención de violencia, reducción de desigualdades, resiliencia institucional, presencia del Estado, son muchos los temas que abarca. Y en este contexto la cooperación birregional es fundamental. No es, de alguna manera no es una aspiración, es una necesidad, es una obligación. El tráfico de drogas, el lavado de activos, la violencia armada, la ciberdelincuencia, son expresiones distintas de un mismo fenómeno, la debilidad de los vínculos institucionales frente a redes criminales cada vez que son más globales. Por eso, felicitarles por estar aquí, darles las gracias a los panelistas y a la moderadora por este espacio y espero que disfruten de él. Y sin más demora, le voy a pasar la palabra a Sol Purita para que lidere el resto de la sesión. Gracias. ¿Nos escuchan bien? Ahora sí. Wow. Ahora los veo un poco menos, pero quiero darles la bienvenida a todas y a todos después de estos saludos protocolares y de esta introducción. La verdad es un verdadero placer moderar de la mano de dos expertos internacionales en esta materia, quizás los mayores referentes en materia de seguridad hemisférica. Trataremos de que el diálogo de hoy, que es sobre una temática que nos interpela a todas y a todos, que está en el eje del debate público, que está en todos los diarios cuando nos levantamos a la mañana, trataremos de que sea un debate en el cual podamos allanar conceptos quizás más macro de la seguridad y que ustedes desde sus competencias sustantivas, desde su rol institucional, nos puedan dar una perspectiva en torno a las amenazas actuales de la seguridad desde un enfoque multidimensional. ¿Y por qué lo decimos así? Porque queremos reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en la región de una manera más coordinada, más humana, más efectiva, pero teniendo en cuenta los componentes de prevención, de desarrollo, de fortalecimiento institucional. Cuando hablamos de seguridad multidimensional y de seguridad en sí mismo, no solamente nos referimos al narcotráfico o al crimen organizado, sino a un entramado que va mucho más allá y que a lo largo de una serie de preguntas que intentaré formularles y que el público también nos va a ayudar, porque vamos a compartir con ustedes este código QR que en tiempo real nos pueden dejar sus preguntas para que yo, a medida que va avanzando el debate, pueda formularle a los expertos. Vamos a abordar temáticas como tráfico ilícito de puertos y contenedores, la expansión de las drogas sintéticas y de los precursores químicos, los ciberataques que ponen en riesgo la infraestructura de los estados y también algo que no queremos perder de vista, que es la criminalización de la vulnerabilidad social, cómo algunas cuestiones terminan impactando en las personas que están detrás de estas problemáticas. En este contexto, la respuesta hemisférica tiene que ser interagencial, por eso hoy tenemos dos referentes de distintos lados del mundo, en representación de la OEA, el secretario Iván Márquez, y en representación del CITCO, el coronel García Fustel. Quisiera abrir este diálogo haciéndole una pregunta, secretario. Usted se ha referido en múltiples foros e instancias a un concepto que es la convergencia criminal. ¿Qué caracteriza este concepto? Muchas gracias, Sol. Buenas tardes con todos y todas. Antes de la pregunta en sí, quería obviamente agradecer la oportunidad de estar acá en Casa América. Es un honor, no solo para la OEA, como para mí personalmente, poder estar con ustedes discutiendo un tema tan importante, tan caro a nuestra región, las Américas. Seguridad se ha transformado en una prioridad para todos los países de la región y estar acá el día de hoy discutiendo este tema solo refuerza la importancia del trabajo de la OEA en la región, pero también esta cooperación, esta colaboración tan importante que tenemos y mantenemos con España.
La segunda cosa antes de entrar a la pregunta es decirles que, bien, en este momento ya habrán percibido que español no es mi lengua materna, así que les pido más atención al contenido que la forma y espero hasta el fin de esta hora no maltratar tanto la hermosa lengua de Cervantes. Entrando en la pregunta de lo que entendemos por el concepto de convergencia criminal, un poco de contexto también. Veo que políticamente estamos en un nuevo momento en las Américas. Esta necesidad de discutir seguridad como prioridad en todas las agendas políticas es una necesidad real de la calle, de la sociedad, de todas las comunidades. En 2 años vamos a tener más de 25 elecciones presidenciales en la región, lo que significa que es un debate muy vivo, muy activo. Y estamos en este nuevo momento enfrentando amenazas que ya no son tan nuevas, pero son amenazas que pasan a influenciar las decisiones finalmente de todos los gobiernos. Llamamos de convergencia criminal porque el modelo que estábamos acostumbrados a combatir con la idea del gran narcotraficante, un Pablo Escobar o un cartel que domina toda la cadena de suministro de drogas desde su punto de producción hasta el punto de llegada a sus mercados finales, ya no existe más. Entonces, de carteles que controlan toda esta cadena, tenemos ahora una diversificación de todos los puntos, todos los momentos y participaciones de distintas bandas muy especializadas en cada una de las partes de esta cadena criminal. O sea, los modelos centralizados estamos a una mayor fragmentación en células independientes, especializadas en producción, transporte, distribución, acopio, en fin. No tenemos una sola organización controlando todo este mercado. De drogas naturales, estamos también viendo una transición, aunque no es comparable con las naturales, pero también una llegada más fuerte de las drogas sintéticas, o sea, más disponibilidad, más variedad de drogas. Y de mercados tradicionales a nuevos mercados. La cocaína, principalmente, el principal producto producido en las Américas y exportado a otros continentes, Europa y originalmente Estados Unidos, ahora se ha convertido en un mercado global. Nuevas rutas en el Pacífico ya nos traen las informaciones necesarias para entender que hay un mercado creciente y pulsante en Asia y Australia. Les doy un poco de números también. Y por fin, y es lo que trae este concepto de convergencia criminal, es que estos mismos operadores del tráfico de cocaína que originalmente en los años 70, 80, 90 estaban concentrados en la cocaína, han diversificado toda su capacidad delictiva y ahora tienen control de muchos otros mercados, entrando en los mercados lícitos inclusive. En muchos países de la región, el tráfico de drogas ya no significa la más alta ganancia de estos grupos criminales. Combustibles, bebidas, extorsión, delitos cibernéticos, en fin, hay una variedad enorme de crímenes que aprovechan de las estructuras criminales existentes en el pasado y diversifican sus ganancias. Pero volvamos un poco a la cocaína, que sigue siendo uno de los mercados ilícitos que generan más lucro. Y ahí aterrizo un poco esta discusión para entender la escala del problema. Traigo aquí unos números. 1 kilo de cocaína en la selva de Colombia vale más o menos $1.900 cuando sale de su base de producción. Para llegar hasta el punto que sale del país, sea un aeropuerto, sea un puerto, este mismo kilo de cocaína en la frontera vale $3.100.
Si pasa por algún país del Caribe antes de llegar a Europa, tomamos como base acá el dato que tengo de República Dominicana, pero eso vale para cualquier otra isla del Caribe, ya está valiendo más o menos $15.000. Y si viene por el puerto, por la ruta del sur en Brasil, sale un poco más barato, pero aún vale $9.300.000. Cuando llega a España, vale $46.000. Y se llega hasta Alemania, $53.000. Un kilo de cocaína que originalmente se produjo por $1.900. Si estamos hablando de nuevos mercados también, si llega en Asia, muchas veces por otra ruta, por rutas del Pacífico, vale más o menos $86.000. En China se valía $98.000 y en Australia $150.000. El mismo kilo de cocaína. Entonces es un mercado que genera mucha ganancia. Hay todo un esquema con la cocaína que también trae a estas dinámicas de lo que llamamos de convergencia criminal a otros ilícitos. El contrabando en Latinoamérica me parece que es lo más fácil de entender esta dinámica verdaderamente empresarial de la convergencia criminal. El mismo kilo de cocaína que se vende a $1.900 llega a Estados Unidos más o menos a $30.000–35.000. Son transformados en criptomonedas. Estas criptomonedas son lanzadas a Asia, principalmente a China. Y en China se convierten en cigarrillos, en paquetes de cigarrillos, que son comprados a este precio, pero vendidos, que vuelven obviamente a nuestros puertos y son vendidos generando lucros de hasta $215.000. El mismo kilo de cocaína se convierte en contrabando, en blanqueo de capitales, en criptomonedas, en cigarrillos y hasta falsificación de estos productos. O sea, hay muchos delitos involucrados en el mismo negocio. Y eso es lo que llamamos convergencia criminal. Muchas gracias, secretario, por mostrarnos con ejemplos tan concretos y con datos duros un concepto tan amplio y tan difícil, ¿no? Pero me pregunto, en base a lo que usted dice, ¿cómo puede la región fortalecer su capacidad de respuesta frente a estas redes que operan más allá de las fronteras, que no son solamente fronteras físicas, las fronteras digitales, las fronteras jurídicas? Bien, esa es una, si las redes criminales se convirtieron en algo transnacional, la respuesta debería ser transnacional. Entonces, el trabajo de la OEA y muchos de los multilaterales, eso obviamente se repite en Naciones Unidas y también las organizaciones subregionales, en el caso de Centroamérica, SICA, la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, en fin. Tenemos que buscar respuestas transnacionales. Yo escuché una vez de un oficial de inteligencia en el Caribe que algo que me parece ser la idea fuerza de todas estas operaciones, que solo una red puede combatir otra red. Y lo que tenemos hoy en las Américas, avanzando, pero aún en pasos muy cortos en relación a lo que se debería tener, es que aún estamos trabajando de manera aislada. Aún estamos con mucha dificultad de ultrapasar la capacidad operativa, principalmente de las fuerzas de seguridad, en entender que deberíamos estar trabajando de manera transnacional. Más cooperación, más intercambio de información, más operaciones conjuntas como que tenemos de tiempos en tiempos y vemos en los periódicos por Interpol, pero nos falta más coordinación. Voy a explorar más tarde cómo hacerlo, pero esa es un poco la respuesta. Muchas gracias y me quedo con este concepto de que una red desarticula otra red. Y estamos frente a redes complejas, ¿no?, que desafían las estructuras tradicionales de seguridad. Desde la experiencia europea, coronel, ¿cómo ha evolucionado la respuesta institucional frente a estas nuevas redes cada vez más sofisticadas? ¿Y qué lecciones aprendidas aquí en España podrían ser útiles para extrapolarse a América Latina y el Caribe? Bueno, antes que nada, quería agradecer a la OEA, secretario, la invitación, el que hayan contado con el Ministerio de Interior de España para este intercambio de ideas.
pensando que vamos a compartir como si fuéramos Europa, no solo España, y esa es la idea de mi intervención, de intentar extrapolar los conocimientos de España y toda la inteligencia que tenemos en el ámbito europeo para compartir con las Américas nuestras experiencias, intentar acercarnos, como dice el secretario, a crear esa cada vez mayor red que luche contra las redes. Me da un poco de pudor el estar hablando delante de los que en muchas ocasiones han sido mis jefes de delegación, ¿vale? Ministerio de Exteriores, Plan Nacional contra la Droga. Y bueno, intentaré representar a todos los aquí presentes en la exposición, en las respuestas que haga a tus preguntas, Sol. ¿Qué experiencias tenemos en España, en Europa, en la convergencia de los esfuerzos para luchar contra estas redes, que es más o menos la pregunta que me has planteado? Bueno, quisiera primero puntualizar un poquito y ampliar la respuesta del secretario, en el sentido de ampliar el concepto de convergencia. La globalidad del crimen organizado, ese concepto de convergencia, ese concepto de red. Para que lo entiendan mejor, en España hemos tenido históricamente un problema muy grave que no era concebido de forma similar en el resto de Europa, que es el tráfico de hachís, ¿no? Estamos a 14 millas, 14 kilómetros del mayor productor mundial de hachís, y eso nos generaba problemas, al ser un tráfico ilícito, pues problemas de crimen organizado, problemas de violencia, problemas de tráfico de armas. Y últimamente estamos teniendo, como también mencionaba el secretario, una gran avalancha de cocaína procedente de Latinoamérica, que se ha incrementado exponencialmente. Hemos pasado del año 2020 a menos de 40 toneladas en España intervenidas, y el año pasado tenemos 124 toneladas. El ministro de Interior francés lo denominó tsunami blanco. ¿Esto qué está generando? Pues confluencia delictiva en torno a esa problemática. Pero bueno, sigo con el mensaje de la cocaína, pero puede ser igual el hachís, las drogas sintéticas o cualquier otra tipología delictiva. Al final, ¿esto qué es? Es un negocio, como lo ha comentado él, con un gran beneficio. En un negocio lícito, yo tengo que contratar el transporte, tengo que contratar la seguridad, tengo que contratar mis comunicaciones. Los delincuentes hacen lo mismo. Hay alguien que tiene la idea, que puede estar en una punta del mundo, que no tiene que ser ni en las Américas ni en Europa. Por ejemplo, en Dubái, como hemos detectado muchos objetivos de alto valor en Dubái que manejaban la red internacional de cocaína, red nacional, red global de cocaína. Al final, ¿qué tienen que hacer? Pues contratar la adquisición de la mercancía, Sudamérica, sacarla de un puerto mediante corrupción, contratar ese transporte, entrar en Europa por otro procedimiento totalmente distinto, transportarla por medio de Europa. Todo el dinero que se está generando en esas contrataciones suponen pagos que tienen que ir por algún sistema, como ha mencionado el secretario, criptoactivos o algo similar, redes de blanqueo, y al final todos los beneficios los tienes que blanquear para poderlos disfrutar, comprarte el cochazo, el super lujo. Todo esto son organizaciones. Pues no puedes contratar una red de transporte, de mensajería legal. Todos los que van a participar en este negocio son redes internacionales. Esa es la convergencia, a lo mejor con un ejemplo más global de qué está suponiendo esto. ¿Y con esto qué estamos luchando? Pues con redes que se están creando a nivel internacional, que llevamos mucho tiempo creando, que cuesta mucho ponerlas en funcionamiento para conseguir la confianza de todos los participantes en las mismas. De los orígenes de Europol fueron intentar ganar
la confianza poco a poco de las organizaciones policiales europeas para que aportaran sus datos con una finalidad de coordinarse y de obtener inteligencia. Y en eso estamos. Hay organizaciones y agencias específicamente dedicadas a esto. Creamos también a nivel europeo, a nivel incluso nacional. En el caso nacional tenemos dos ejemplos muy claros de casos de éxito y son muy recientes. Uno es la Red Global de Inteligencia contra las Drogas, que la lidera Guardia Civil, con un centro de inteligencia donde aquí en Madrid, de forma presencial, hay policías de las Américas aquí trabajando y en tiempo real intercambian información de cualquier suceso que tengan conocimiento allí, con policías europeos presentes y a través de Europol, de la red de Europol, y con Dubái. Dubái está aquí en España trabajando en esa red global. Otro ejemplo es el European Operational Team, equipo europeo operativo que tiene la Policía Nacional en la Costa del Sol, que aglutina todas las capacidades, en este caso de policías europeos, para combatir el narcotráfico en la Costa del Sol, donde confluyen muchas de esas redes criminales a trabajar en una zona normalmente de paso para todas estas problemáticas de narcotráfico, hachís, cocaína. Excelentes ejemplos de los que tenemos mucho por aprender. Ustedes se refieren al crimen organizado, ¿no?, como un problema, pero el ciudadano de a pie percibe la violencia y estamos recibiendo entre las preguntas una referida a la violencia armada como una de las principales causas de percepciones de la inseguridad ciudadana. Y no como un fenómeno aislado, sino como un fenómeno que también se interrelaciona con las economías ilícitas, que tiene conexión con el tráfico de estupefacientes, con factores estructurales como la desigualdad, la vulnerabilidad. Secretario, a mí me gustaría preguntarle por este círculo vicioso, ¿no?, porque la proliferación de armas aumenta la violencia y eso a su vez genera una mayor demanda de armas. ¿Cómo se puede romper con ese círculo? Bien, es siempre importante cuando hablemos de armas recordar que las Américas acaban siendo la región que no tenemos conflictos, no tenemos más conflictos armados, pero seguimos siendo la región que más tiene muertes por armas de fuego de todo el mundo. Las estadísticas nos dicen que mientras el mundo sigue matando más o menos 40-45% de las veces con un arma, en las Américas el número sale a más de 70%. O sea, es importante decir también que la pura existencia de armas en determinada sociedad no trae necesariamente violencia armada, pero sociedades que son más vulneradas socialmente y con una baja capacidad de resiliencia institucional para reaccionar al crimen y al crimen organizado, que ya les doy un poco los detalles de la dinámica, cuando están armadas estas sociedades, ahí sí suelen tener altos indicadores de violencia armada. Lo que tenemos, y eso es lo que siente la gente en la calle, la sociedad está víctima de esta violencia armada y muchas veces están menos interesadas en toda esta cadena de suministros de drogas o de otros ilícitos. Tenemos dos ejemplos muy actuales en la región de países que eran considerados hasta 5 años muy pacíficos y que convivían más o menos con poblaciones más armadas. El caso de Uruguay y el caso de Ecuador. El cambio también en la dinámica, como decía el coronel, este mecanismo de pagos de estas redes que están descentralizadas y especializadas, cada una en sus funciones, también ha demostrado un incremento en la violencia armada. En estos países que mencioné, los dos, sí, se percibe mucho, pero también es una dinámica que se percibe en otros países de la región, principalmente el Caribe. O sea, hay que pagar por esta gente que está haciendo este trabajo fraccionado para llevar la droga del punto A hacia el punto B. Muchas veces los pagan en producto. Y si se paga en producto, se genera dos cosas en este territorio, que antes era un territorio, un país de tránsito, ahora se convierte en un país que tiene una función específica con dos
dos consecuencias distintas. La primera es la creación, se paga en producto, se crea un mercado local de consumo de estas drogas. O sea, países que antes eran solo países de tránsitos se convierten en países consumidores también. La otra cosa es que si hay un mercado local para la venta de drogas o la acción de estos otros ilícitos, también es muy atractivo para las pandillas locales dominar en territorios y dominar en rutas, dominar en este comercio local. Y ahí vienen los conflictos. Si hay conflictos y si hay disputa, las armas entran como herramientas naturales para esta disputa y se generan más homicidios, más heridos, y este ciclo vicioso de la población con miedo y sin respuesta de sus propios gobiernos y estados se ven comprando más armas. Estas armas que sabemos, muchas se las desvían para el comercio ilegal. Es un fenómeno del mundo de las armas, del tráfico de armas. No existen o casi no existen armas que nacen ilegales. Son todas, nacen de una fábrica, pagan impuestos y de alguna manera son desviadas en algún punto y llegan a la calle en las manos de criminales. Aquí lo interrumpo porque me gustaría preguntarle cuáles son las nuevas tendencias en esta materia que usted está observando, porque es un gran conocedor de esta temática. Ese es otro punto que nos pone aún más desafíos. En países que no son productores de armas y en las Américas y el Caribe tenemos pocos que son productores de armas, las armas llegan de todos modos. O sea, el tráfico de armas es otra cosa que ha cambiado mucho en los últimos tiempos, principalmente con la tecnología. El problema de las ghost guns, que son partes de armas, componentes de armas que se pueden comercializar principalmente en Estados Unidos y se las mandan sin mucho control a todas partes, hasta por correos, por paquetería. La cuestión de las impresoras 3D, que todas las partes que no son las partes de acción del arma o el cañón de armas se puede producir de manera doméstica, y estamos avanzando con armas 3D para que se puedan producir enteras en muy poco tiempo. O sea, hay mucha facilidad para el mercado de armas que no está acompañando las dinámicas criminales, al menos en las Américas. O sea, el problema del arma de fuego está vinculado completamente con estas nuevas dinámicas criminales que acaban trayendo a nuestras sociedades una incompatibilidad enorme con sociedades armadas, crimen organizado y la violencia que se genera por esta combinación. Muchas gracias. Coronel, desde la perspectiva europea sabemos que España coordina dentro de la Unión Europea la iniciativa EMPACT sobre armas y explosivos. Y ahí en materia de cómo se refuerza la trazabilidad, la cooperación policial, los controles portuarios y aduaneros, ¿cuáles son los elementos claves que usted podría destacar de esta interoperabilidad o conexión entre las distintas fuerzas que intervienen en esta materia para la prevención del tráfico de armas y su impacto? Bueno, quizás antes, si me permites, sí, claro, una breve introducción para los que no estén acostumbrados a la terminología. ¿Qué es eso de EMPACT? EMPACT, a raíz de la valoración europea de las amenazas, pues se define una serie de amenazas, y EMPACT es una plataforma multidisciplinar en la que se acogen propuestas europeas, no tienen por qué ser exclusivamente policiales, pueden ser judiciales o de cualquier otro ámbito, para luchar contra estas amenazas. Hay una serie de EMPACT y en el caso español pues lideramos, como bien has dicho, el tema de armas con Guardia Civil, el tema de drogas, de cocaína, heroína y hachís con Policía Nacional, medio ambiente también Guardia Civil, bueno, etcétera, para no dilatarme. ¿Qué hacemos en estos EMPACT, en el EMPACT de armas concretamente? Bueno, el coordinador nacional EMPACT es mi jefe, el director del CICCO, y yo dirijo el equipo de apoyo de EMPACT para coordinar la actuación española en el marco de esta prioridad. Y el driver no es una figura española, el driver es español,
Lo lidera alguien español, pero forma parte de la estructura europea, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues ¿qué se encarga EMPAT Armas de Fuego? Pues desde la formación de países o de estructuras que no estén acostumbradas al control de esta amenaza, crear nuevos proyectos, generar inteligencia, coordinar actividades operativas. Al final es dinero europeo que lo manejamos las policías europeas principalmente para crear proyectos, juntarnos, intercambiar opiniones, generar esa experiencia común para luchar contra un único problema. Se hacen muchas cosas. El secretario ha comentado armas 3D. Pues, en el marco de EMPA se ha elaborado una guía para combatir esta problemática, que en España de momento no está muy afincado, pero sí en otros países del este europeo está ya detectándose armas de este tipo. Y luego muchas operaciones de inteligencia y de formación. El problema de las armas, de tráfico de armas, puede derivar de varias cuestiones. Primero, un desvío de armas legales, por ejemplo, armas de guerra, que es mucho más controlable y eficaz en tema aduanero, por lo menos en Europa es más fácil controlar este tipo de tráficos. Y, por ejemplo, en España es muy raro encontrar armas de guerra. A pesar de noticias que podemos estar viendo últimamente, hemos tenido dos sucesos bastante desafortunados el fin de semana pasada con un policía nacional herido que se ha enfrentado, que una organización le disparó en el sur de España. Y nada comparable, por supuesto, con los muertos que ha puesto encima de la mesa las fuerzas policiales colombianas, por ejemplo, ¿no? que siempre está en nuestra memoria por el tema del sacrificio que han estado realizando. Nosotros aquí tenemos armas de guerra, muy poquitas. Lo que sí se ve son armas con apariencia de guerra. Y eso sí estamos enfocados a combatirlo. Estamos intentando cambiar normativa. En este caso, la Guardia Civil es el que maneja la normativa de control de armas a nivel español. Y vamos allá donde se encuentran este tipo de armas. Hay mucha arma falsificada, hay países que ya lo hemos detectado y hemos llegado a ellos, estamos haciendo intercambios, y no quiero mencionar aquí nada porque hay mucho personal del Ministerio de Exteriores y no debo mencionar países concretos, ¿no? Y hay muchas armas que son bajo licencia, que son armas utilizadas para la caza. Son las típicas carabinas y las típicas escopetas que tienen una apariencia táctica. Tú lo ves y dices, eso es un Kalashnikov, y no es un Kalashnikov, es una carabina que dispara una bala. Dispara una bala que mata, una bala que atraviesa chalecos. Exacto. También, pero no es la capacidad táctica de una ráfaga, de un ametrallamiento, o una escopeta táctica de 12 milímetros, que al final es una escopeta de caza, que no tiene la misma capacidad de una escopeta militar. Todo esto se detecta, se intenta regular. Estamos instando iniciativas también en el marco de la Unión Europea para regular este tipo de armamento que puede ocasionar también una alarma, su uso y su desvío y su presencia en organizaciones delictivas que no es tal, ¿no? Se ven muy poquitos Kalashnikovs, se ven muy poquitas subfusiles Scorpio hoy por hoy en España. Por desgracia, en Latinoamérica es distinto. Sí. Desafortunadamente en Latinoamérica no es el caso. Es un tema muy complejo y que da para todo el debate, pero quiero volver a poner sobre la mesa la convergencia criminal y referirme a un tema que ustedes también abordaron, que es el narcotráfico, y cómo el auge de las drogas sintéticas está modificando el fenómeno del narcotráfico y sobre todo desde el punto de vista humano y del impacto que tienen hoy las políticas punitivas, las políticas de mano dura, que son muy populares, sobre todo en nuestra región.
donde estamos evidenciando una crisis del sistema penitenciario. Encontramos en las cárceles muchas mujeres, jóvenes, adolescentes que están encarcelados por delitos menores o no violentos. Y me refiero también a muchas cosas que vimos con la doctora Meneses, con su equipo que hoy nos acompaña, en cárceles también en España. Como fiscal uno llega a la cárcel y es inevitable pensar que muchas de las personas que están ahí no debiesen estarlo. Entonces, frente a esta situación, quiero preguntarle al secretario cómo se puede trabajar para promover políticas más equilibradas, que integren la prevención, que contemplen la alternatividad penal, las alternativas al encarcelamiento y que lo hagan con un enfoque que sea sensible al género, sensible a la juventud. Eso quizás sea la parte más cruel de toda esta diversificación, pero también esta fragmentación del tráfico de drogas. Nosotros seguimos gastando millones de euros, dólares de dinero, encarcelando muchas veces quien está en una fracción muy pequeña de esta cadena de negocios. En el caso de esta experiencia acá en España y esta experiencia que nos trae acá esta semana inclusive, que estamos dentro de un programa de correos humanos, vemos mujeres, madres solteras, vemos gente muy sencilla transportando drogas por $500, utilizando su propio cuerpo para transportar drogas y haciendo cosas que son inimaginables para la gente común. Y eso pasa. Y mientras los carteles, la parte que comanda o las partes más importantes de esta cadena, las que reclutaron estas mujeres y adolescentes muchas veces, mueven millones de dólares y salen obviamente con esta impunidad. El dato que traigo acá es muy impactante. Las Américas tienen 8% de la población mundial, pero 31% de todos los presos del planeta están en esta región. O sea, seguimos encarcelando gente como la consecuencia inmediata de algo que debería ser repensado. Y eso ha sido tema de discusión dentro de la OEA. No es una opinión mía, es una opinión de los 33 Estados miembros de la organización que siguen discutiendo este tema con una diversidad también enorme de opiniones y políticas públicas dentro de la región, pero hay un consenso de que algo se necesita hacer. Nuestro estudio de correos humanos, eso que mencionaba Sol acá, que estamos conduciendo en cooperación con España, nos trae otros datos que también me parece que vale la pena compartir con ustedes. 67% son infractores primerizos, 40% lo hicieron por pura supervivencia económica y están esperando sentencia el 30%. No son criminales de carrera, no son gente que está involucrada con las gangs, las pandillas, la cara violenta o mismo de organización orgánica de este mecanismo. Así que me parece que 3 cambios, y son ideas que también circulan en estas discusiones dentro de los países de las Américas, es que tenemos que buscar penas más proporcionales, alternativas al encarcelamiento con justicia restaurativa. Hay muchos caminos para también tratar de gente que no está altamente involucrada con este negocio. El segundo punto es capacitar para transformar, capacitar instituciones de justicia, seguridad del sistema penitenciario en respuestas diferenciadas para mujeres y jóvenes que están en estas condiciones en el sistema judicial. Y por fin, obviamente, prevención que es el lado de la seguridad, quizás con menos prestigio, pero que se necesita hacerlo para evitar este reclutamiento en su origen.
Así que este trabajo de correos humanos que está liderando la CICAD y la OEA en cooperación acá con España nos trae evidencias de cómo avanzar. Y por eso aprovecho la oportunidad para agradecer a España por toda esta colaboración. Pero pienso que deberíamos ir por ahí. Muchas gracias. Coronel, España también se está adaptando al desafío del narcotráfico, al auge de las drogas sintéticas, al desvío de precursores químicos. ¿Qué papel juega la cooperación internacional en la detección temprana, en el control de los precursores, en la prevención del consumo de sustancias como el fentanilo? Es fundamental. A ver, el otro día, en una reunión con el diálogo de la Unión Europea con Colombia, el ministro de Defensa colombiano decía, por favor, compren cacao, no compren cocaína. Al final, tenemos que tener reaccionar contra esta problemática de una forma global. Por supuesto, desde la demanda. En España hacemos una gran labor con el Plan Nacional contra la Droga, por ejemplo. En desarrollos sociales, en políticas y en medidas que no se contemplen exclusivamente, y me estoy tirando piedras contra mi tejado, que yo soy policía español, por decirlo de alguna forma, no es solo una respuesta policial. La Estrategia Nacional contra la Droga, que ha visto la luz recientemente, tiene una fase de anticipación, una fase de reacción, una fase de consolidación. La vamos a presentar el día 27 de noviembre. Voy a moderar yo una mesa redonda como esta. ¿Saben cuántas personas van a participar en la mesa redonda de los 4 panelistas del Ministerio de Interior? Ninguno. Va a estar sentada una persona de educación, de tecnología, de igualdad. Esas son las políticas. O sea, si una persona, el ejemplo de las mulas, que lo tenemos en muchas fases del narcotráfico, muchas fases de la delincuencia. Si tú a una persona le estás pagando 3.000 euros por únicamente sentarse delante de una comisaría para ver cuando sale una patrulla, ¿qué le vas a ofrecer? Si vive en un entorno socialmente vulnerable, en el que no tiene unas oportunidades, una alta tasa de paro, tenemos que combatir primero eso para que esa persona no caiga en las redes. Pero también todo esto, y me desvío un poco de la pregunta, perdón, Sol, era para hacer una advertencia. No puede ser que tengamos exclusivamente la visión de que las personas víctimas, porque también hay víctimas de trata en los cultivos de marihuana, algunas han detectado también en mulas. No puede ser que se disminuya el carácter punitivo hacia estas personas, porque puede tener un efecto llamada. A lo que voy, hay que hacer estas políticas hay que tener mucho cuidado a la hora de implantarlas y ponerlas en consonancia con la parte reactiva también, la parte de prevención de la oferta. Y me he ido porque quería responder al secretario y no... Pero fue con mucha honestidad. Me he quedado sin responderte a ti la pregunta. No, se agradece esa respuesta. El tema de las drogas, sigo, te he visto mirar el... Estamos muy cortos de tiempo, Tirano, vale, y yo creo que queremos llegar a las preguntas del público, y si de nuevas amenazas hablamos, no podemos dejar de lado el mundo digital. De hecho, nos estamos conectando digitalmente en este momento con la audiencia que nos está pasando sus preguntas, y ninguno de nosotros es ajeno a la virtualidad y a lo que acontece en el mundo de las redes, que en definitiva es una cuestión que socava muchas veces la gobernanza y la institucionalidad, ¿no? Nuestros departamentos de tecnología nos persiguen, nos insisten para formarnos, para sensibilizarnos en esta materia, y las redes criminales están cada vez más perfeccionadas en este sentido. Entonces, Coronel, quiero preguntarle, dada la innovación logística de todas estas cadenas de crimen organizado, las rutas emergentes, los cargamentos fraccionados, la cooperación transnacional, ¿cómo incorpora la Estrategia Nacional sobre Drogas contra el crimen organizado el uso de tecnologías de trazabilidad?
¿Cómo ustedes mejoran la cooperación portuaria, la inteligencia marítima para anticiparse, para desarticular esas redes? Bueno, la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado es una estrategia de un ámbito muy elevado como para bajar a un detalle de cómo marcar una trazabilidad de determinadas materias, pero sí, para contestarte, para entrar en la pregunta, desde Europa y desde España se están haciendo un gran esfuerzo para el control de los hubs logísticos, que decimos que son los puertos de entrada, que generan delincuencia organizada, que generan violencia. Tenemos que controlar no solo físicamente el acceso al puerto, sino la información que se maneja en el puerto. Y ahí es contestación a la pregunta. Tenemos que auditar más quién tiene acceso a la información, de dónde está un contenedor. Pues si no sabes en dónde está el contenedor, entre la gran montaña de contenedores, no puedes acceder a él para rescatar la droga. Y eso es una información que al día de hoy no se está restringiendo de una forma debida dentro de los grandes puertos, y debemos controlarlo. Y el mensaje que has mencionado, fentanilo, y lo he pasado, tenemos que tener una tranquilidad en Europa. Al día de hoy no tenemos entradas de fentanilo detectada, tenemos un sistema europeo de detección temprana de nuevas drogas, un observatorio español de droga y adicciones que también, con una red de todos los laboratorios españoles y de las fuerzas de seguridad, alertan ante la entrada de cualquier tipo de esta sustancia. En el caso de fentanilo, lo único que tenemos al día de hoy es desvíos de prescripciones médicas, algún parche de fentanilo que se desvía para un uso ilegal, pero no tenemos fentanilo en estado puro que entre en España. Tenemos una gran alerta sobre los nitacenos que se están produciendo en el noreste de Europa y que nos preocupa mucho más. El Plan Nacional contra la Droga tiene una especial sensibilización con el problema de la posible entrada de nitacenos, porque son mucho más adictivos y mucho más perniciosos para la salud que el propio nitaceno. Pero estamos, yo creo que, con unas redes de prevención que de momento imposibilitan la entrada de estas sustancias. Movimientos geopolíticos a nivel mundial pueden desviar las rutas habituales de estas sustancias hacia Europa. No quiero bajar más al detalle, pero sí, al final Europa es un mercado de consumidores con un potencial de adquisición que, si se cierran otros mercados, con políticas más o menos conflictivas pero eficaces, pues puede que se abran otros mercados, como puede ser el europeo, para estas sustancias. Muchas gracias. Y desde su perspectiva, secretario, ¿cómo están evolucionando estas redes que operan en el ciberespacio en América Latina y el Caribe? Bien, esa es una cuestión muy interesante, porque me parece que la pandemia nos digitalizó a todos y de golpe, y nuestra ciberseguridad no nos acompañó. Entonces, la realidad de los países de las Américas es un combate muy difícil. Al mismo tiempo que vemos una evolución muy rápida del ciberdelito, principalmente con evoluciones muy fáciles de reconocer. El delito callejero, por ejemplo, se ha disminuido en muchos de nuestros países, pero ha aumentado mucho la cuestión del delito en el mundo ciber. O sea, una despersonalización del delito, o sea, no es una persona que está en la calle con arma, y sí, call centers para extorsión, estafa, fraudes, en fin, en otros lugares, muchas veces hasta en otros lugares del mundo. Y lo que llamó la atención otra vez para la cuestión de la convergencia criminal, porque una de las patas de los negocios de estas organizaciones también es el ciberdelito. O sea, el uso de inteligencia artificial, la cuestión de la facilidad de tener estos centros fuera del alcance de las autoridades nacionales, hacen con que estas redes globales operen en muchos de los países. Obviamente eso significa menos riesgo y más lucro.
La otra parte que me parece importante decirlo es la vulnerabilidad institucional que nuestros gobiernos están sufriendo. Y ahí traigo otra vez un dato de uno de los grupos de expertos, grupos de trabajos que tenemos dentro de la OEA. El año entre 2024 y 2025, 183.000 credenciales de funcionarios públicos de las Américas circularon en la dark web. En los mismos sitios y mercados a donde se venden armas y el fentanilo, que es algo que se ve también haciendo contrabando por paquetería y entregas más tradicionales. En 30% son de instituciones gubernamentales y de defensa. Es decir, que no hablamos de hackeos abstractos, estamos hablando de credenciales gubernamentales robadas y un problema de seguridad crítico para los países. Planes operativos contra el narco, datos de testigos protegidos, o sea, es algo que poner mucha atención y obviamente eso nos vulnera de todas las maneras, principalmente en la parte de credibilidad institucional de los gobiernos, no solo para combatir estos fenómenos, pero también para mantener sus capacidades institucionales y democráticas. Entonces, esa diversificación no es solo una cuestión de crimen organizado, es una cuestión de seguridad del Estado y defensa del Estado. Y se ve, obviamente, con las mismas herramientas, desestabilizaciones en elecciones, riesgos a la democracia. Ese es un tema todo especial que nosotros en la OEA tenemos muchas herramientas, instrumentos para apoyar a los Estados miembros a recuperar y capacitar sus instituciones, pero seguramente es parte de este gran paraguas del crimen organizado transnacional que afecta al ciudadano común, pero también los estados. Muchas gracias por esa respuesta. Antes de pasar a las reflexiones, quisiera hacerles una pregunta vinculada a las brechas en la cadena logística y el riesgo que eso representa, y ustedes un poco se refirieron a esto, pero hubo un dato cuando empezamos a hablar de las amenazas actuales que me llamó muchísimo la atención y que quiero compartir con ustedes, que es que más del 80% del comercio mundial depende del transporte marítimo, pero menos del 2% de los contenedores se inspeccionan. Digo, este es un escenario muy complejo y creo, coronel, que en el caso de España ustedes tienen una muy buena articulación interagencial entre la Guardia Civil, la Policía Nacional, aduanas, inteligencia, todo ello bajo el liderazgo del CITCO en materia de trazabilidad, ¿no? De cómo evitar duplicidad en las investigaciones, cómo lograr acelerar esas investigaciones. ¿Qué de todo esto podría tomarse como una lección aprendida para América Latina y cuáles siguen siendo los desafíos? Porque usted ha sido muy honesto en este debate. Bueno, a ver, gracias por decir que estamos muy avanzados, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. En Europa sí tenemos un control bastante efectivo a nivel de inteligencia de tráficos marítimos, que es una agencia, no es una agencia, es un centro, no es una agencia europea, es un centro que está en Lisboa, que se llama MAOC, que controla, es un centro de coordinación y de intercambio de inteligencia, el tema del narcotráfico en el Atlántico. Nos falta la parte de interdicción, ¿no? De una fuerza multinacional europea que sea capaz de llegar allí donde dice la inteligencia que se está produciendo un hecho, ¿no? Pues el Atlántico es muy grande. Ya bajando al terreno de España, sí, efectivamente desde el CITCO coordinamos a nivel operativo las operaciones. No es una coordinación de qué tiene que hacer cada cuerpo, sino es una coordinación de detectar duplicidades, de intentar aumentar la sinergia de los cuerpos y evitar que haya enfrentamientos en la calle por la concurrencia. Tanto a nivel nacional como eurorregional, ¿no es cierto? ¿Perdón? Tanto a nivel nacional como a nivel... No, es a nivel nacional, de operaciones a nivel nacional. Okay. Esa función en Europa la realiza Europol. Europol, las fuerzas policiales europeas mandan las operaciones que están realizando, los objetivos de alto valor, y Europol retroalimenta con la información que tiene a la unidad investigadora que está llevando el caso y crea unos match,
unos cruces de información. Es algo que le falta, es algo que yo creo que es interesante proyectar en las Américas. Ameripol Iba a ir justo es a ese algo tema. incipiente, pero le falta la parte de la base de datos, del control, y luego, por supuesto, que es algo fundamental, la confianza entre todos los operadores de volcar esos datos para que alguien los maneje y pueda aumentar la sinergia de los mismos. Y partiendo de esta lógica interagencial que marcaba el coronel, secretario, ¿usted cree que hay ejemplos en la región que se puedan contar de cómo se articula a nivel interagencial entre distintos cuerpos? Bien, en comparación con Europa, las Américas siguen muy desarticuladas y esta parte de cooperación es fundamental. Dado este dato de que 80% del comercio mundial pasa por transporte marítimo y 2% son inspeccionados, ya tenemos la base para eso. La idea de una unión de puertos o una unión aduanera, como se está pensando para la Unión Europea, es algo que se está discutiendo dentro de nuestros foros políticos. Pero tenemos algunos ejemplos de cooperación subregional. Ya se hace un trabajo en la frontera tripartita entre Brasil, Argentina y Paraguay. El caso de una gestión coordinada de fronteras en Panamá, Costa Rica. Tenemos proyectos que están cada vez más, como comentaba Coronel Fustel, acá en involucrar más agencias, que ese es otro reto importante en la región. Hay muy poco trabajo interagencias. Entonces, destaco un proyecto que viene de Brasil, pero está ya compartido con otros países de la región, que es una idea de traer a las aduanas un trabajo conjunto de no solo aduanas, la cuestión tributaria, pero también de sanidad, fiscalizaciones de sanidad, de agricultura y también el componente de seguridad para garantizar el flujo de bienes, servicios, personas, en fin, y evitar todos los delitos que componen ahí esta convergencia criminal que alimenta el crimen organizado transnacional. Pero existen iniciativas, pero la oportunidad de cooperación y colaboración con España, con Europa de modo general, es algo que queremos ver cada vez más en la región. Muchas gracias. Creo que hemos recorrido un panorama amplio de las amenazas actuales a la seguridad de las Américas, quizás con menos profundidad de la que nos hubiese gustado, pero en honor al tiempo del público, me gustaría pedirles una reflexión final y quisiera empezar con usted, coronel. Si tuviese que dejarle un mensaje a aquellos que están en la primera línea, a la policía, a la justicia, a las instituciones que trabajan codo a codo, ¿no? En la primera línea, ¿cuál es la importancia de la cooperación y de la confianza entre las regiones? Yo creo que es algo que a nivel policial lo tiene todo el mundo asumido, que cuanto mayor esfuerzo conjunto realicemos entre policías, un mayor resultado va a haber. Hay mucha cooperación bilateral, hay mucho acercamiento. En Colombia hay representantes españoles, hay colombianos en España, en Europa. Ese conocimiento de persona a persona genera una gran confianza y se hacen muy buenos trabajos. El mensaje para el resto de las fuerzas policiales, el resto de los organismos, es que confíen precisamente en esos órganos de coordinación, que confíen en proporcionar esa inteligencia, esa información muy sensible, porque son los casos que están realizando, los objetivos, para que sean coordinados en instancias superiores. Yo no digo del CICO, que Dios me libre, ojalá tuviera más información de la que tengo, pero sí Europol, sí Ameripol cuando se vaya desarrollando, que son organismos muy eficaces para poner en común el conocimiento que existe de una problemática concreta. Hemos hablado de los puertos. Si no volcamos lo que conocemos de qué procedimientos se están utilizando, qué objetivos lo están utilizando, qué mensajería están utilizando una vez más para intercambiarse esta información, si no intercambiamos entre nosotros esa información, si no la ponemos en común, si no la elevamos a alguien para que haga inteligencia y pueda coordinarnos, pues al final nos quedamos exclusivamente un cuerpo policial luchando contra una gran amenaza que es mundial. Muchas gracias. Secretario, hoy nos brindó muchos datos duros que nos presentan un escenario alarmante.
En función de eso, ¿cuáles usted considera que son los principales desafíos para construir una seguridad más humana y más eficaz en las Américas? Bien, yo vuelvo a lo que mencionaba en el comienzo de mi intervención. Yo veo como una oportunidad histórica para la región ahora que tenemos seguridad como prioridad. Seguridad nunca fue prioridad en casi ninguno de los países de la región hasta muy poco tiempo. Si tenemos esta oportunidad ahora que podamos aprovecharla de manera integral. Vuelvo con datos otra vez. Es la primera vez que los bancos de desarrollo, por ejemplo, crearon líneas de financiación para programas de seguridad. Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos la CAF, la antigua Cooperación Andina de Fomento, ahora Banco Interamericano para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, tenemos el Banco Mundial, tenemos el Fondo Monetario Internacional poniendo luz en un problema real que afecta no solamente a la vida de las personas, de las sociedades, de nuestras naciones, pero también la resistencia y manutención de la propia democracia en la región. El Estado de Derecho es algo que está en cuestión acá. Entonces, dada la priorización política, que es lo que mueve los cambios, tenemos una gran oportunidad de aprovechar herramientas que ya están disponibles. Nosotros, desde la Organización de Estados Americanos, hablamos del punto de vista de facilitadores, de gente que va a hacer mediación para que se coordinen mejores los trabajos internos y que logren éxito este trabajo operativo de las policías, de las fuerzas nacionales. Las herramientas ya están. Nosotros dentro solo de la Secretaría de Seguridad Multidimensional tenemos 14 foros políticos especializados para trabajar cada uno de estos crímenes. Trata de personas, armas, drogas, ciberdelito, en fin, hay una variedad enorme de herramientas puestas. Estamos en un momento de transición también. Muchos de los gobiernos ya se dieron cuenta de que no pueden hacer este trabajo aislados y utilizar estos foros no solo en el nivel político, pero también en el nivel político con fortalecimiento de cooperaciones en operaciones policiales, en el intercambio de información. Sabemos, estamos en España con una delegación de Colombia y de Perú y se encontraron hoy mismo, antes de venir acá, estábamos en el aeropuerto de Barajas haciendo un intercambio de información y la primera cosa que nos dijeron fue ¿cómo puedo conseguir el contacto de WhatsApp del operador de este aeropuerto acá? Porque el mensaje tiene que pasarse muy rápidamente para que consigamos tener resultados e impacto real. Yo veo una región muy ansiosa por resultados, por el fin de la violencia armada, por el fin de la violencia cotidiana, pero también el fin de un avance muy grande dentro de las instituciones democráticas por parte del crimen organizado. Entonces, veo, hasta para terminar en una nota más positiva, que nos hagamos acá depresivos y con esta realidad. Las herramientas están. Tenemos voluntad política, una priorización, mismo que por necesidad y menos por voluntad, pero estamos en un momento de hacer cosas, que utilicemos más las herramientas puestas, que utilicemos más los canales diplomáticos de cooperación para reforzar el mensaje de democracia, de Estado de Derecho, para que tengamos esta justicia y esta paz que tanto queremos. Muchas gracias por este diálogo honesto, por compartirnos su visión. Gracias también a Casa América por cedernos este espacio. Gracias al público que nos acompaña, a las autoridades y fundamentalmente a Antonio Lomba, quien pensó y materializó este debate. Gracias a él estamos hoy aquí y hemos logrado que estos grandes expertos nos acompañen. Así que quiero pedir un saludo para él y para todos ustedes por este viernes lluvioso donde nos han acompañado.